Buenas tardes, amigos de Diario de México, que están en este espacio de espectáculos y de cultura de Diario de México. Y pues hoy estamos con Gustavo Vázquez, platicando con él sobre su nuevo libro que saca la editorial Random House Mondadori sobre el Escuadrón 201. Este, una historia que aparece en todos los libros de texto, pero pues igual y como que a veces no se profundiza, ¿no? Todo ese papel que tuvo México en la Segunda Guerra Mundial, la faja de oro, bueno, todos los acontecimientos anteriores a eso. Y pues esta novela trata un poco sobre este tema y pues muchas gracias, Gustavo, por darnos estos minutos. Gracias a ustedes, me da mucho gusto. Saludos a todos los que están viéndonos. Y bueno, justamente se menciona por lo general el ataque a los submarinos, de los submarinos alemanes a los petroleros mexicanos, pero precisamente lo que no se menciona en ningún lado y nunca nos platicaron es esta hazaña del Escuadrón 201, que es el único contingente militar mexicano que ha peleado en el extranjero. Yo creo que por solo ese hecho valdría la pena que se conociera más. Claro. Y bueno, pues en primer lugar que me pudieras contar un poco, pues qué te llevó a hablar de esta historia, ¿no? Y pues un poco qué descubrimientos ahí nos podías como adelantar. Bueno, a mí me parece que la historia del Escuadrón 201 de México es como una joya escondida dentro de todas las narrativas que existen de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que la mayoría de los mexicanos no conoce. Nos suena el nombre de Escuadrón 201, pero la mayoría de las personas, sobre todo las nuevas generaciones, no tienen idea de que hubo este grupo de 30 jóvenes pilotos que fueron a pelear por la liberación de un país oprimido, en este caso las Filipinas, que estaban bajo el poder del imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Me llama mucho la atención los obstáculos que tuvieron que pasar tanto México como los jóvenes pilotos que fueron. Insisto, les llamo jóvenes porque eran chavos de 22, 21, 23 años, bastante jóvenes. Y para mí esto representa un capítulo muy importante que se ha pasado por alto en la historia de México. Claro. Y bueno, un poco que me pudieras dar eh, información o más o menos cómo lograste haciendo el trabajo de archivo y de recuperación un poco histórica para esta novela. Bueno, se trató de que fuera un libro agradable ante todo, que fuera una lectura no pesada, sino que se sintiera como que estás viendo una película o una serie de televisión tal vez. Para conseguir la información, bueno, tuve la oportunidad de platicar desde que empecé el trabajo con algunos sobrevivientes. Te estoy hablando ya de hace 5 o 6 años que ya estaba yo buscando entrevistas con algunos sobrevivientes del grupo de mexicanos que fueron a Filipinas, con sus familiares y con archivo, trabajo de archivo, fotografías, entrevistas, que pues ahí están, no por parte de México, sino irónicamente fue Estados Unidos el país que más se interesó por recuperar desde un principio la historia de estos chavos. Claro. Y bueno, por otro lado, ¿por qué crees que más o menos, o sea, sí se habla de esta historia del Escuadrón 201, pero como que no se profundiza mucho? A veces me acuerdo que en el 15 de septiembre había uno que otro sobreviviente que lo paseaban ahí en los carritos del desfile militar, pero no pasaba a mayores. Un poco que me pudieras un poco contar sobre eso. Justamente el libro tiene como subtítulos la historia no contada del Escuadrón 201, porque yo siento que cuando ellos regresaron sí se les recibió como héroes, se les hizo un mausoleo para enterrar a los caídos, se les hicieron homenajes, pero cosa de meses, ya para 1946, estaban en el olvido total. Yo lo atribuyo esto a la tendencia hacia desmilitarizar la política en México,
de que pasó la época de los generales con Manuel Ávila Camacho, fue el último presidente militar que tuvo el país. Empezó la era de los licenciados, de los abogados, y con esto hubo un intento bastante deliberado del Estado de hacer a un lado a los militares de la política. Y el Escuadrón 201 tenían todo para ser figuras destacadas en el país. Yo pienso que esto tuvo bastante que ver. Claro. Y bueno, no sé si pudieras señalarnos o contarnos, bueno, así como un spoiler para los que quieran buscar tu novela, Claro. alguna historia interesante alguna escena. Yo, así de cosas que te encuentras muy puntuales, sí, tuvieron hazañas en varias batallas de las Filipinas, el Escuadrón 201, y hasta fueron famosos, ¿no? No sé, puedes contarnos un poco Y alguna claro, por historia que te supuesto. llamara la atención. Esto es de lo que trae más el libro, como te decía, para que sea una lectura emocionante, interesante. Está, por ejemplo, la anécdota de cuando ellos llegaron a las Filipinas, los recibió las autoridades del gobierno de Filipinas, que estaba, bueno, en el exilio, pues, porque estaban invadidos por Japón. Los americanos se formaron, se hizo la bandera mexicana un 2 de mayo y los prepararon todos en formación para oír el himno nacional mexicano. Lo primero que escuchan al salir por las bocinas es la marcha de Zacatecas. Y ellos pues se ven así de reojo y dicen pues no digas nada. Después se enteran de que en Filipinas no pudieron conseguir la música del himno nacional y allí de la Embajada de Perú les prestaron un disco con la marcha de Zacatecas y pues ponle licencia aunque sea, ¿no? Para recibirlos. Está también algo más dramático, fue en una ocasión uno de los pilotos, Guillermo García, me parece que se llamaba, Guillermo García Ramos, él venía volando en su P-47, que era el modelo del avión, lo agarra una tormenta eléctrica y dice, no, no voy a llegar a Puerto Seguro. Entonces se avienta, no, se hace descender su avión sobre el océano y tiene que nadar a una isla que está ocupada por los japoneses. Pasa toda la noche allí escondido abajo de su bote salvavidas y empiezan a salirle, según lo que él platicó después, unas boas gigantescas allí que le daban vueltas y a la mañana siguiente pues saca unos espejitos y empieza a hacer señales en el aire cuando ve pasar aviones, hasta que después de 2, 3 días baja un avión de estos Catalina, de los que pueden aterrizar en el mar y ya lo rescatan. Pero así como esta está lleno de anécdotas que ellos recuperaron, que platicaron en entrevistas y unas cuantas, muy pocas que tuve la suerte que me platicaran a mí personalmente. Y bueno, ese era el otro punto que quería preguntarte. ¿Cómo estuvo el tema de las fuentes vivas que pudiste haber manejado? Bueno, yo empecé esta investigación del escuadrón allá por 2016 más o menos, 2017. Es poco tiempo, pero cuando ya estás hablando de personas que tenían 95, 98 años, pues ya pasó tiempo, fueron muriendo. De hecho, la mayor parte de los pilotos murieron en los años 70, años 80. Y a mí me tocó todavía hablar con algunos de que fueron personal de tierra, los que acompañaban, es decir, mecánicos, dibujantes, cocineros. Porque hay que decir que México llevó equipo completo, todo para atenderse ellos mismos. Y bueno, fue muy difícil conseguir estas entrevistas porque su familia ya los protegía un poco, ya estaban muy viejitos. Pero en especial, una entrevista que yo recuerdo con mucho aprecio es con Fernando Nava Musa, que falleció hace poco. Él era muy joven, él fue de 16 años a las Filipinas, entonces pues todavía me tocó platicar muy bien con él, un hombre muy lúcido, muy inteligente, y fue el que sacó las anécdotas más sabrosas del libro. A ver, cuéntame alguna que te haya contado este Bueno, señor. esta de la marcha de Zacatecas, me contó también que él llevaba
un tocadiscos de estos antiguos, Sinfonola creo que se llamaban, sí, que no necesitaba. Entonces él la rentaba en los, eh, en los eventos a los americanos, llevaba su Sinfonola y sus discos. Me contó, por ejemplo, el ritual que hicieron cuando pasaron en el barco la línea del Ecuador, que se disfrazaban de Neptuno y se echaban cubetazos de agua y luego uno de ellos se jugaban bromas diciendo que habían visto un submarino japonés y todos tenían que correr y hacer el simulacro de guerra, de que estaban bajo ataque. Así como está, hay muchas anécdotas en el libro. Y del regreso, claro, del regreso a México. Claro. Y bueno, por otro lado, ¿cómo has visto la recepción de este libro? Bueno, un poco esta historia, que me puedes un poco contar cómo. Muy interesante porque aunque apenas está empezando la promoción de este libro de los últimos héroes, que aquí lo tengo, ya desde un inicio me contactaron varias personas, nietos de los sobrevivientes, hijos de los sobrevivientes. Uno de ellos me decía, es que yo lloré cuando vi este libro porque nunca se reconoció, nunca se habla de esto. Y todavía hay muchos mexicanos que dicen que el Escuadrón 201 ni siquiera fue a la guerra, no es cierto, es un mito. O aquellos que aceptan que sí fueron, dicen es que los llevaron de barrenderos, de cocineros, de chalanes por ser mexicanos, los aviones se caían solos, y no es cierto. Esta leyenda negra, injusta, todavía vive. Y es lo que yo he notado, que mucha gente dice, qué bueno que se esté contando esta historia. Oye, ahorita estaba pensando, bueno, yo soy de Oaxaca y yo conocí a un señor muy grande, yo lo conocí de niño, que fue a la Guerra Civil Española y había otros militares que fueron a la Guerra Civil Española, pero creo que no sé si fueron en la misma condición diplomática que las de acá. Creo que Carla nos mandó casi como clandestinos, pero eran miembros todos eran militares, pues, ¿no? Pero muy jóvenes. No sé si fue como igual, digamos, si sabes si fue como el mismo nivel o fue distinto. Yo creo que fue muy diferente porque en el caso de la Segunda Guerra Mundial, México no quería entrarle al conflicto al principio. Estaba muy dividida la opinión pública, sí, con Alemania, con los nazis, que todavía no se sabían las atrocidades que estaban haciendo, sí, con los americanos, que eran nuestros enemigos históricos. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a los americanos si toda la vida nos han explotado? Ya cuando se decide la opinión, eh, Manuel Ávila Camacho declara el estado de guerra con las potencias del eje, pero de allí es una tramitología espantosa de 2, 3, 4 años para que el Congreso apruebe el envío de tropas al extranjero. Ya casi, ya casi no participábamos en la Segunda Guerra. Fue de último minuto, fue muy simbólico, pero fue muy importante y logró muchas cosas para México. Claro. No estoy seguro, pero creo que este escuadrón fue de los que fundó el heroico, la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea, ¿no? Creo, o No, varios de ellos. ya existía una escuela de aviación. De hecho, de ahí salieron los pilotos. Otros venían de Estados Unidos, es decir, eran chicanos o mexicanos que habían ido a estudiar, a enrolarse al ejército. Y bueno, claro, con el Escuadrón 201, fíjate qué bueno que lo mencionas. Hubo ofrecimientos de Estados Unidos y de las potencias ganadoras de desarrollar más la aviación de México, de modernizarla, cosa que nuestro país rechazó este ofrecimiento. Pena es que los americanos siempre son un conflicto interno y externo de nuestras discusiones. Así Bueno, es. bueno, por otro lado, un poco, ¿tú piensas que pueda llegar a cambiar la percepción pública y la narrativa que hay sobre este escuadrón en un futuro? Yo creo que sí, yo creo que ya hay una buena apertura para leer de estos temas. La cuestión interesante es
saber si, por ejemplo, se les va a reconocer, se les va a dar un mejor papel ahora que ya están muertos todos ellos. El último piloto murió hace 2 años, Carlos Garduño. Si se les va a poner en un lugar un poquito mejor de nuestra historia. No como los niños héroes ni como el batallón de San Patricio, pero sí reconocerlos como un evento muy, muy importante, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela primaria, en las efemérides de la semana que se mencionaba, hoy se celebró la batalla de Celaya, hoy se fundó la Escuela Libre de Agronomía. Jamás se dijo un lunes en los honores un hecho tan importante como el día de hoy México, el Escuadrón 201 de México entró en combate en la Segunda Guerra Mundial. No es algo menor, en mi opinión. Claro. Oye, y hablando de mitos, bueno, me estaba acordando un poco. Yo había escuchado, pero la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Pero me suena también como a mito, porque puede suceder, pero no creo que sea tan seguido, que había unos que habían muerto en entrenamientos. No sé si sí murieron algunos en Y entrenamientos. sí, 2 de ellos murieron durante los meses de entrenamiento en Estados Unidos, Mm, efectivamente. sí, Y 5 de ellos murieron en acción en el Pacífico, en mm, Filipinas. Entonces, tenemos siete pilotos. siete, siete pilotos. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que me das y Gracias. pues por estas historias, ¿no? Para llamar la atención de los lectores, ¿no? A ver que sepan un poco más de esta historia tan interesante. Y pues invitar a nuestros lectores del Diario de México y a los que nos ven, pues que busquen esta novela, está en Random House. Pues Random House tiene tiraje en todo el país, así que más bien búsquenla en cualquier librería. Y pues no sé si quieras terminar con algunas palabras. Una anécdota más que me platicó Fernando Nava y otra persona, es que los mexicanos eran entre rechazados y entre festejados ahí en el campamento de Clark en Filipinas, que eran muy indisciplinados. Hubo muchas faltas de disciplina, hacían muchas fiestas, hacían borracheras, se echaban balazos, o sea, faltas de disciplina que para los gringos, para los americanos era inaudito, o sea, ¿cómo pueden borracharse y echar balazo en la noche y no los arrestan? ¿Cómo es posible? Pero al mismo tiempo eran sumamente arrojados en acción, que decían, es que ¿quién es ese loco que va allí? Ah, es que es un mexicano, ¿no? Porque daban vueltas y cosa que estaba prohibida, o sea, lucirse de más en los aviones. Pero sí hay varios ejemplos de miembros del Escuadrón 201 que se arriesgaron de más, que lograron cosas que los americanos decían que no se podían y bueno, pues sí, varios decesos de eso, quizás por lo mismo. Me los imagino. Bueno, pues muchas gracias, por estos minutos y pues Gracias. ahí nos veremos a tu próxima novela o libro que Claro saques. que sí, encantado y gracias, saludos a todos. Muchas gracias.